Mira, una color burger. No creo que sea buena idea comerla. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Nope. Antes de comenzar este video, no se les olvide visitar mi página Bomb Squad World, donde pueden encontrar muchos mods relacionados a Bomb Squad, como mapas, minijuegos, modpacks, personajes y mucho más. Y todo lo podrás obtener con un simple clic, link en la descripción. Hey, hello people, how are you? I hope you're doing the best. Bienvenidos a un nuevo tutorial para Bomb Squad. En este tutorial aprenderemos a cómo crear un nuevo potenciador. En este caso crearemos un potenciador que al tocarlo nos dará un combo de 3 potenciadores: los guantes de boxeo, el electroescudo y vida completa. Para este tutorial utilizaré el mod Custom Scripts que pueden encontrar en la descripción de este video o en las tarjetas. Primero creamos los scripts con este mod. Vamos a la ubicación de los scripts, abrimos nuestro gestor de archivos, entramos a la memoria interna, vamos a la carpeta Bomb Squad, sys 1.6.4. Aquí están todos los scripts de Bomb Squad. Para crear nuestro nuevo potenciador utilizaremos 3 archivos: powerupbots.py, --powerup.py y spas.py. El primer archivo lo encontramos en BASTD Actor. El segundo archivo está en la carpeta BA. Y el tercer archivo está en BASTD Actor. Una vez que tengamos estos 3 archivos, ya podemos crear nuestro nuevo potenciador. Entramos al primer archivo, powerupbots.py. Vamos hasta la línea de código 221. Encontramos una sentencia condicional, la cual nos dice que si el tipo de potenciador es triple bombs, text será igual a factory.textbomb. Text se utiliza como una variable para la textura del potenciador. Factory hará que puedas llamar a una variable que está en otra clase. En este caso, desde la clase PowerUpBotsFactory llamará a la variable text-bomb. Esta variable la encontramos más arriba, en la línea de código 96. Esta variable es igual a ba.getTexture con la textura PowerUpBomb. Si bien nosotros podemos hacer lo mismo para nuestro potenciador, lo vamos a simplificar solo con ba.getTexture. Creamos una nueva sentencia condicional más abajo, después del último elif y antes de else. En mi caso, el nombre del potenciador será super-combo. Abajo escribimos la textura de nuestro potenciador. Como antes mencioné, solo pondré ba.getTexture y la textura. Por ejemplo, la textura EGTEX3 y ya tenemos nuestro nuevo potenciador, pero aún falta configurarlo para que aparezca en el juego. Si ustedes quieren saber el nombre de todas las texturas, en la descripción de este video les dejaré un archivo zip con todas las texturas en formato PNG. Ahora pasemos con el segundo archivo, --powerup.py. Vamos hasta la línea de código 50. Aquí vamos a configurar la probabilidad de que nuestro potenciador aparezca en el juego. Por ejemplo, el potenciador triple bombs tiene 3 veces más probabilidad que Hell y Curse, que solo tienen 1 de probabilidad. Agreguemos nuestro nuevo potenciador y de probabilidad, por ejemplo, le pondré 99.
Por último, pasemos con el archivo spas.py. En este archivo vamos a darle la función a nuestro potenciador. Vamos hasta la línea de código 695. Desde aquí empieza una sentencia condicional. Aquí está la primera función para el potenciador triple bombs. Para agregar nuestro potenciador, vamos hasta la línea de código 819 y aquí abajo agregamos nuestra sentencia condicional. El tipo de potenciador será el nuestro, super-combo, y abajo escribimos su función. Nuestro potenciador será una combinación de 3 potenciadores, Shield, Punch y Health. Para que nuestro personaje obtenga esos potenciadores al mismo tiempo, escribiremos la función para obtener un potenciador, self.node.handleMessage. Nuestro mensaje será obtener un potenciador, o sea, va.powerUpMessage. Y entre paréntesis y comillas simples ponemos el potenciador, en este caso Shield. Hacemos lo mismo para Punch y Health. Por último, le agregaremos un efecto al agarrar nuestro potenciador. Yo le pondré un efecto de chispas. Escribimos va.emitfx y entre paréntesis sus características. La posición será la de nuestro personaje, o sea, self.node.position. La velocidad también será la de nuestro personaje, self.node.velocity. La cantidad de chispas será de 15. La escala de las chispas será de 0.8. La dispersión de 1.0. Y el tipo de efecto será Spark. Guardamos todos los archivos y ya podemos probar nuestro nuevo potenciador. Y listo, ya tenemos nuestro nuevo potenciador, un poco sencillo, pero que funciona perfectamente. Si quieren un nuevo tutorial creando una nueva bomba, denle su grandioso like a este video, compártanlo con sus amigos y si eres nuevo en este canal, suscríbete para no perderte ningún video nuevo. Así que, sin nada más que decir, por mi parte es todo y nos vemos en un próximo video. Adiós. Below.